¿Nunca te has preguntado cómo es Dios? ¿Y qué tan firme estoy yo en ese conocimiento o en eso que yo digo saber, conocer o creer acerca de Dios? Acompáñame a la palabra y acompáñame en este tiempo donde estaremos hablando acerca del tema. Amigas de Doctrina para Todas, estamos muy gozosas de poder regresar a nuestro tiempo de estudio acerca de las principales doctrinas de la vida cristiana que debemos conocer. Y en nuestra introducción estuvimos hablando acerca de las expectativas que podemos tener acerca de este tiempo juntas. Y la idea es que podamos realmente que ustedes nos puedan enviar sus preguntas y que a través de sus preguntas, cuando estemos desarrollando los temas teológicos, puedan decirnos qué otras preguntas les surgen. Queremos que hagan buenas preguntas, y buenas preguntas son preguntas que nos lleven a mayor profundidad en un tema teológico en específico. Muchas de nosotras hemos vivido un tipo de fe sin básicamente ser examinada, y por eso queremos examinar las cosas. ¿Para qué examinamos las cosas? Para llegar a mayores y conclusiones más específicas. Yo digo que tomemos un tiempo para orar y pedir la iluminación del Espíritu Santo en nuestro conversatorio de hoy, que Dios traiga a la luz las cosas que quiere en las que estemos meditando en cada uno de nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias por tu gracia y tu favor en cada una de nuestras vidas. Tú has dado las riquezas de tu gracia a cada creyente, y una de las mayores riquezas de los regalos que hemos recibido de ti, Señor, aparte de nuestra salvación, es el poder conocer al Dios del universo cada vez más. Así que, Señor, te pedimos que en el poder del Espíritu Santo y por los méritos de Jesucristo, Señor, ilumines nuestros corazones y que traigas preguntas que nos hagan meditar y nos acerquen a ti, a conocer más de ti de una forma más profunda y a obedecerte más y más en nuestras vidas. Gracias por cada discípula y seguidora de Cristo que escucha este programa. Gracias por cada mujer que nos escucha en este día, Señor, y que tú puedas revelarte a sus vidas y sus corazones de manera muy especial. Te agradecemos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Como íbamos diciendo, es importante que cada una de nosotras nos hagamos preguntas acerca de Dios. ¿Por qué son importantes estas preguntas? Tal vez muchas de nosotras hemos sido enseñadas desde principios en nuestra vida cristiana el no preguntar. No puedes cuestionar a Dios. Y si bien es cierto que no deberíamos cuestionar las motivaciones de Dios, porque partimos de la presuposición de que Dios es bueno, lo cual es cierto, ¿cómo sabemos que Dios es bueno? Sabemos que Dios es bueno porque Él lo ha revelado en su palabra, primordialmente. Porque si solo lo basamos en nuestra experiencia, algunas personas podrían decir, porque han tenido vidas muy duras, muy difíciles, que Dios no es bueno. Y basados en la experiencia de lo que ellos han vivido, puede ser que para ellos partir de esa presuposición de Dios sea lo correcto. Sin embargo, nosotros no podemos basar nuestra verdad o lo que conocemos de Dios solamente en nuestra experiencia. Tampoco lo podemos basar en lo que hemos escuchado de otros, porque nuestra experiencia con Dios no determina lo que otros nos han dicho de Dios, no determina, sino lo que nosotros hemos conocido de Dios debe determinar lo que sabemos de Dios por la fe en lo que Él ha dicho, en sus propias palabras. Podemos partir de la siguiente premisa. Digamos, cada una de ustedes se casa con alguien no por lo que las personas le dicen de esa persona, no por su currículum vitae o su resumen o lo que dicen sus compañeros de trabajo. Es necesario que conozcamos todas las perspectivas de la vida de esta persona de primera mano, pero sabemos cómo esta persona, al hacerle preguntas y que esta persona nos responda a esas preguntas y nos hable directamente de cómo ellos son. Hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que tomen por favor un pedazo de papel y un lápiz y en un minuto puedan escribir cómo es Dios. Descríbame a Dios, lo que usted entiende, lo que usted ha conocido de Dios. Escriba cómo es Dios. Tome un minutito ahí y haga el siguiente ejercicio. ¿Cómo es Dios? Escriba la pregunta y colóquela
Y es como describir a cualquier otra persona. Vamos a describir a Dios por sus atributos. Los atributos de Dios son las características que hemos conocido acerca de Dios. Entonces hemos sabido, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es creador, Dios no miente, es poderoso. Haga usted su propio listado. Una vez haya terminado ese listado, quiero que se haga la pregunta: ¿cómo yo conozco estas cosas acerca de Dios? ¿Cuál es mi fuente de conocimiento? Y si decimos que conocemos esto por la Biblia, entonces dígame, ¿dónde en la Biblia está eso? No me diga toda la Biblia. Si su hijo de 5 años le dice: mamá, yo voy a conocer a Dios, en este momento yo le voy a entregar toda mi vida a Dios, si tú me puedes demostrar con la Biblia que Dios es bueno. ¿Dónde encontramos eso? ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos que Dios es bueno? Muchos de nosotros tenemos una fe muy superficial porque no hemos profundizado nuestra fe o la hemos basado en historias, en cuentos. Yo creo que hay un pasaje donde Dios hizo algo que mostraba que Él era bueno, pero ni siquiera sabemos dónde encontrar porciones de la Biblia donde demuestre esto. Lo otro es, si basamos nuestro conocimiento de Dios, nuestra enseñanza, nuestro entendimiento de la bondad de Dios, solo en un par de versículos, otra persona puede traer otro par de versículos. Por ejemplo, cuando Dios mandaba al pueblo de Israel a matar a niños, hombres y mujeres, podríamos decir, basado en esta porción, entonces Dios no es bueno. Entonces, ¿cómo sabemos realmente que Dios es bueno? Cada cristiano debe estudiar el carácter de Dios partiendo de la Escritura. Y cada creyente debemos nosotras de establecer lo que conocemos de Dios partiendo de la Escritura, de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sabemos que Dios es creador porque Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Así empieza Génesis 1:1. Sabemos que Dios es rey porque Dios define, Él mismo dice: yo soy rey sobre todas las cosas. No depende de si el ser humano declara o reconoce que Dios es rey. Fíjense ustedes cómo a veces llegamos a conclusiones cerradas. Tenemos que proclamar a Dios rey. Declaramos lo que la palabra ya dice de Dios mismo. No porque yo declare o no declare que Dios es rey, Dios es rey. Dios es rey porque Él declara que Él es rey. Hay millones de seres humanos que no reconocen a Dios como rey hoy en día. Y eso no cambia la verdad establecida en la Biblia de que Dios es rey. Dios es bueno porque la palabra lo define como bueno. Entonces es importante que todo nuestro conocimiento de Dios venga de toda la Escritura y que sepamos estas doctrinas, que sepamos de dónde salen. Entonces por eso es tan importante, me he tomado este tiempo para poder definir estos términos, porque es importante que lo que sabemos de Dios venga de toda la Escritura. A estas cosas es donde nosotros vamos a empezar a definir términos específicos, que a veces son palabras que suenan muy finas, pero estos términos resumen estas definiciones que hemos usado. Entonces, cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanzas. Entonces, cuando hablamos de doctrina para todas, hablamos de las doctrinas acerca de Dios y relacionadas a lo que Dios, a quien Dios es y a lo que Dios hace, como han sido reveladas a través de toda la palabra de Dios mismo. Estamos definiendo que lo que vamos a creer de Dios y lo que vamos a estudiar de Dios, lo vamos a basar en lo que Dios mismo ha dicho y ha revelado de sí mismo. Entonces, una doctrina es una enseñanza. Y la teología es la ciencia que estudia a Dios, es el conocimiento completo de quién Dios es. Es el estudio de la persona de Dios, de cómo es Dios, de qué hace Dios. A esto es que le llamamos teología. Entonces, como decía el doctor R.C. Sproul, todos somos teólogos, todas somos teólogas. Todas tenemos que estudiar a la persona a quien le estamos confiando nuestra vida y todo lo que hacemos. ¿Y por qué? Porque Él lo merece, porque Él es digno. Dios es digno de ser conocido.
Y eso es lo que nos hace a nosotros el querer estudiar de su persona. Entonces, doctrina es una enseñanza. Teología es es Dios. Logía, es ciencia o estudio. Teología es el estudio acerca de Dios. Entonces, hoy en día existen teólogos cristianos y teólogos ateos. Inclusive, si usted no lo sabía, hay teólogos ateos. Hay personas que se han hecho expertos en el estudio de Dios, que tal vez conocen el contenido de la Biblia más que usted y más que yo, y aún así se identifican como ateos, no entienden ni reconocen que Dios es Dios como ha sido demostrado en la Biblia. Entonces, el estudio de la persona de Dios, de sus atributos, de quien Dios es lo que conocemos entonces como teología propia. El estudio de Dios, la teología propia es el estudio de Dios per se, de su persona. ¿Por qué? Porque hay otros temas que se incluyen en teología que parten de quién es Dios, pero que no son directamente el estudio de la persona de Dios. Es como en medicina, que hay diferentes ramas. La anatomía es el estudio del cuerpo humano, pero la anatomía no incluye tanto detalle como el estudio de la infectología, que es el estudio de las enfermedades infecciosas y cómo afectan al cuerpo humano. No es igual que el estudio de la neumología en medicina, que es el estudio de los pulmones y todo el sistema respiratorio humano. Entonces, cada una de esas vertientes estudia aspectos específicos. Cuando hablamos del estudio de Dios, está la teología propia, que es el estudio de la persona de Dios y de sus atributos, y están otros aspectos de teología. Está la bibliología, por ejemplo, que es el estudio de la Biblia. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? ¿De dónde sale la Biblia? ¿Por qué entendemos que la Biblia es la palabra de Dios? La historicidad de la Biblia, como históricamente de dónde sacamos la Biblia. Está el estudio de neumatología. Neuma significa aire o viento. Logía significa ciencia. Entonces es el estudio del Espíritu Santo. La neumatología es el área de teología que estudia la persona y la obra del Espíritu Santo. La cristología habla entonces el estudio de todas las doctrinas y de todo lo que conocemos acerca de Cristo mismo, de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, fíjense ustedes que cada una de estas áreas son diferentes áreas del estudio de la teología en las cuales vamos a ir profundizando. Pero cuando hablamos de teología propia, este es el principio de todas las cosas. ¿Qué conocemos de Dios? ¿Y cómo hemos conocido esto de Dios? Y yo creo que muchas de nosotras podríamos decir que aunque podemos ser cristianas por 30 años, en mi caso he sido cristiana por 35 años, no conozco ni siquiera la superficie de todo lo que Dios es. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trascendente. Eso quiere decir que es un Dios grande. Dios es infinito. Eso quiere decir que no tiene principio ni fin. Al ser un Dios trascendente, tú dices, ¿cómo puedo yo entonces conocer a un Dios grande? Pero Dios es al mismo tiempo trascendente, que significa esa distancia, esa grandeza que hay entre Dios y el hombre, entre el ser que tiene que ser conocido y el que lo quiere conocer. Y está entonces el Dios inmanente, porque en la Biblia vemos ambas cosas y no son una excluyente de la otra. La inmanencia de Dios habla de la cercanía de Dios. Dios es un Dios grande, que está lejos, que no lo podemos alcanzar, que reina en el universo. Y Dios es un Dios cercano, que como la misma palabra de Dios nos revela, habita en nuestros corazones. Dios es un Dios increíble, porque Él es ambas cosas sin que una excluya a la otra. ¿Cómo podemos entender la sabiduría de las riquezas y el conocimiento de Dios? Por eso es necesario el estudio de la teología propia. ¿Qué conocemos acerca de Dios? Por ejemplo, ¿sabemos que Dios es todopoderoso? Ah, sí, claro, sabemos que Dios es todopoderoso. Como una pregunta también que usa un ejemplo muy bueno el Dr. R.C. Sproul, que dice, Dios puede mentir. Si Dios es todopoderoso, entonces Él puede mentir. No, porque Dios no puede negar su propia esencia. Dios no puede mentir, Dios no es mentiroso. Entonces sí hay algo que Dios no puede hacer, pero eso no implica que Él no es todopoderoso. Él no puede hacer eso porque eso va en contra de quien Él es. Entonces Dios no puede dejar de ser Dios. Y el ser mentiroso significaría que Él tendría que dejar de ser Dios. Fíjense ustedes, hermanas, como a veces
Simplemente asumimos estas cosas, pero no las pensamos más profundamente. Y esa es la realidad. Sabemos que Dios puede hacer todas estas cosas porque Él es Dios. Toda esta certeza, toda esta verdad está contenida en una persona. Dios es infinito. Y la razón por la cual nosotros podemos estudiar acerca de Dios y nunca conocer todo lo que tiene que ser conocido de Dios es porque Dios es infinito. Nosotros somos seres finitos. Las que son madres que tienen niños de 2 años saben que hay cosas que no les enseñan a esos niños de 2 años porque hay cosas que ellos no las van a entender. Aún un niño de 2 años que sea declarado como un genio no puede entender todo el conocimiento y la sabiduría que un ser humano adulto estudiado contiene. Ni siquiera una persona que no haya estudiado. Imagínense una persona súper estudiada, aún el niño más inteligente del planeta. Porque el nivel cerebral, el nivel de desarrollo cerebral, el tamaño del cerebro de un niño nunca va a ser igual al de un adulto, ni las experiencias que ese adulto tiene. Imagínense ustedes cómo seres finitos como nosotros pudiésemos llegar a conocer siquiera la superficie de un Dios infinito que ha sido testigo desde la vida del primer ser humano que pasó por la tierra, Adán, que fue creado por Él, hasta el último ser humano que va a existir, no sabemos en cuántos años en adelante. Ese es el Dios infinito que estamos queriendo conocer. Entonces, Dios es un Dios que quiere ser conocido, es un Dios que ha revelado y es parte de la teología propia, ha revelado todo lo que nosotros necesitamos conocer de Dios, nos ha sido revelado. Deuteronomio 29:29, cuando me preguntan, pero entonces, ¿cómo hago con los pasajes difíciles? Hay pasajes difíciles en la Escritura que requieren que estudiemos más de la Escritura y que veamos a Dios en todas sus facetas para entender esa acción de Dios en específico. Pero Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Este es un pasaje sumamente importante cuando nos embarcamos en cualquier estudio de la persona de Dios. Hay cosas de Dios que nunca las vamos a saber y no tenemos el derecho de saberlas. Y no necesitamos saberla. Lo que este versículo nos está diciendo es que lo que es necesario para que guardemos la palabra de Dios nos ha sido revelado y eso nos ha sido dado a nosotros. Pero las cosas secretas, las cosas que solo Dios va a entender de sí mismo y va a saber de sí mismo, le pertenecen a Él. Entonces, a veces tenemos ese morbo en la vida cristiana de que nos acercamos a la Biblia o a Dios porque yo quiero saber más de Dios, pero con una forma incluso arrogante. No es quiero saber más de Dios para obedecerlo más y para someterme más de Él, a Él. A veces es quiero conocer más de Dios para demostrarle a otro, o para yo saber más, o para satisfacer mi conocimiento, sin la mínima intención de obedecerlo. Y ahí está la clave. Todo lo que conocemos de Dios debe de ser obedecido. Todo lo que conocemos de Dios debe llevarnos a someternos más a Dios como persona y a lo que Él dice. Y cada una de nosotras, empezando por mí misma, podemos decir, yo no soy así, yo no obedezco a Dios en todo lo que yo creo y digo conocer de Dios. Entonces, el objetivo de estudiar teología propia o estudiar acerca de Dios mismo, de su persona, es que a medida que conocemos más de la santidad de Dios, ese es todo un tema que podemos estudiar, del estudio de la infinitud de Dios como alfa, principio de todo, y omega, pero Dios no tiene principio en sí mismo, que estas cosas nos abrumen más al abrir nuestros ojos a un Dios increíble, a un Dios magnífico, a un Dios que requiere y merece nuestra adoración. Que estas cosas nos lleven a un sometimiento, a que aún lo que no entendemos de Dios nos podemos someter, sabiendo que lo que necesitamos saber de Dios ya Él lo ha revelado en su palabra y es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para que todo lo que Dios demanda de nosotros lo podamos hacer. En 2 de Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, como cada una de nosotras, sea perfecto, o sea, completo,
enteramente preparado para toda buena obra. O sea, todo lo bueno que Dios pide que hagamos, todo lo bueno que Dios quiere que seamos, está dado en esta palabra. Entonces, todo tiene que partir de estudiar a Dios. El objeto de nuestro estudio es Dios. Y de ahí vienen muchas ramificaciones de otras doctrinas, de la doctrina de la salvación, que en términos teológicos se llama soteriología, de la doctrina de la segunda venida y de los últimos tiempos y de los tiempos finales, que es la escatología. Pero todo esto debe basarse en el conocimiento de Dios mismo. Y por eso necesitamos conocer más de teología propia. Qué bueno que hemos tenido este tiempo. Espero que esto destape y traiga y las haga examinarse. Volver a este papel donde estuvimos escribiendo, donde dijimos cómo es Dios. No solamente revisar si yo en este papel escribí todo lo que conozco de Dios, si aquí está todo lo que Dios dice y revela de sí mismo en la palabra, de su persona, de su carácter, y también si estas cosas que hemos escrito, cada una de ellas, tenemos entendimiento en toda la Escritura, es decir, de todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. O sea, solo conozco porciones que me indican esto, que podamos realmente profundizar en lo que conocemos de Dios y que esta semana podamos decidir, ok, Señor, orar y decirle, Espíritu Santo, ilumina mi vida, ilumina mi mente, ilumina mi corazón para entender más de Dios, diga, por ejemplo, de su santidad, y cómo el conocer más la santidad de Dios me ayuda a mí a caminar diferente como creyente. Cómo me cambia esto nuevo que estoy conociendo de Dios a través de su palabra. No a través de lo que ya yo he conocido de otras fuentes, sino a través de la palabra de Dios. Espero, hermanas, que esto les sirva. Espero que el Señor le guíe y esperamos también que puedan continuar acompañándonos en estos tiempos juntas y que nos envíen sus preguntas para poder enviar respuestas o algunas fuentes o recursos que les puedan ayudar en su estudio. Uno de los recursos que estamos utilizando se llama Doctrina Cristiana, que es de Wayne Grudem y Elliot Grudem, que tiene 20 doctrinas cristianas, es un libro muy bueno que puede utilizar no solo para discipulados, sino incluso si está empezando a compartir el evangelio con alguien, puede llevar estos temas en un orden que le ayude a profundizar en estas preguntas. Y obviamente siempre con su Biblia. Bendiciones, hermanas, y les amamos en Cristo.